Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basquelau Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Bueno, después de hacer ya 4 programas con el mismo elenco, hoy traemos una novedad y es que está con nosotros nuestra compañera Teresa Barrenechea de Aste Consultores, abogada especializada en compliance penal para empresas. Arratsaldeon, Tere. Muy buenas, Borja. Aprovechando su presencia aquí, Tere me va a ayudar a explicarnos mejor qué es esto del compliance, a quién va dirigido, para qué sirve y qué aspectos comprende. Esperemos que dé tiempo en los próximos 20 minutos, así que vamos para allá. Este podcast está producido por Basquelau Abogados, en colaboración con la asociación Eusconet, y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre las condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basquelau.com. Bueno, arrancamos ya con este programa, con este testigo de encargo y con nuestra primera parte que llamamos el glosario. Vamos a hacer una serie de definiciones y ejemplos de los conceptos que vamos a manejar hoy con un tema de verdad tan complejo y que tan poca gente creo que comprende como es el compliance. Primero, explícanos, Teres, ¿qué significa compliance? Bueno, el término compliance proviene del inglés y significa cumplimiento. Desde un enfoque amplio, hace referencia al establecimiento de ciertos procedimientos dentro de las empresas que aseguren precisamente el cumplimiento de las normas externas e internas aplicables. Las normas externas son aquellas que obligan a la empresa desde fuera, como por ejemplo la legislación en materia tributaria o laboral, o incluso los contratos que haya firmado con la clientela o empresas proveedoras. Mientras que las normas internas son aquellas establecidas por el órgano de administración de la empresa para garantizar la estabilidad, el respeto, la convivencia y, en general, el buen funcionamiento de la empresa. Nos referimos, por ejemplo, a los horarios, a las pautas de comportamiento o a las medidas que se hayan establecido recientemente para evitar la transmisión del COVID. Eso te iba a decir, que ahora ya quizás el ejemplo más cercano lo encontramos en los protocolos de empresa, los protocolos del COVID. Pero, ¿en qué nos estamos refiriendo más cuando nos referimos al compliance? Pues sí, más allá de esta perspectiva amplia de cumplimiento normativo, el término compliance tiene un componente claramente penal, ya que nace como una forma de prevenir la comisión de delitos dentro de la persona jurídica y para lograr la exención o atenuación de su responsabilidad penal. Este es concretamente el aspecto que vamos a tratar en este podcast, la prevención y gestión de delitos cometidos en el seno de la persona jurídica y la manera de lograr la exención o atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Madre mía, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, vamos a ir un poquito por aquí. Lo primero, ¿qué es una persona jurídica? Bien, pues al hablar de personas jurídicas nos referimos, por ejemplo, a empresas, sociedades anónimas o limitadas, corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público. En definitiva, las personas jurídicas son organizaciones o instituciones que tienen capacidad jurídica propia, independiente de las personas que la han construido o formado, y por lo tanto son titulares de derechos y obligaciones. Y estas organizaciones o instituciones suelen ser creadas para realizar una actividad concreta y conseguir ciertos objetivos que pueden ser con o sin ánimo de lucro. Ajá. Y luego, el otro lado, responsabilidad penal. ¿Qué es eso, responsabilidad penal? Pues, a ver, la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica de cometer un delito y que se concreta en la imposición de una pena. Por ejemplo, si una persona con licencia para cazar comete un asesinato disparando con su propia escopeta, las consecuencias jurídicas de este acto, de este delito, serán probablemente la pena de prisión y la retirada de la licencia de armas. Uh-huh. Además hay que tener en cuenta una cosa de la responsabilidad penal y otra la responsabilidad civil. O sea, la civil te busca simplemente compensar, pagar una indemnización a las víctimas del delito, y la responsabilidad penal tiene otro objetivo, que es concienciar, la concienciación social, la reeducación, para que no vuelva a delinquir. Entonces, aquí ya persona jurídica, pena, es bastante confuso todo. Así es. Efectivamente, y luego históricamente, en realidad solamente las personas físicas, los ciudadanos, podían cometer delitos y por lo tanto ser responsables penalmente.
Las empresas incurrían en todo caso en esta responsabilidad civil que estábamos comentando. Es decir, si por ejemplo un directivo de un banco estafaba a un grupo de personas, el responsable penalmente era el directivo y en ningún caso iba a ser el banco. Sin embargo, en el año 2010 se reforma el Código Penal y esto cambia. A partir de entonces, las empresas también son penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o en su beneficio por personas que conforman el órgano de administración, las personas apoderadas o representantes legales y las personas trabajadoras cuando no se ha ejercitado sobre ellos el debido control. Y en 2015 vuelve a haber un cambio en el Código Penal y es entonces donde se establece la posibilidad de que la empresa quede exenta de esa responsabilidad penal siempre y cuando con anterioridad a la comisión del delito haya adoptado y ejecutado un, y dice, modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos. Esto es lo que nosotros estamos llamando ahora programa o sistema o modelo de compliance penal. O sea, por resumir entonces, el compliance se convierte a partir del 2015 en una especie de airbag o de salvavidas para las empresas para que no se les culpabilice de cometer un delito. Sí, se podría decir que sí. A mí me gusta decir que es como una especie de paraguas de la responsabilidad penal y bueno, tienes que mirar dos componentes. Primero, que en cuánto llueve fuera para saber a qué delitos está expuesta la empresa y dos, si tu paraguas tiene agujeros o no, para saber si realmente ese programa de compliance te cubre. Muchas gracias, Tere. Pues con esto terminamos nuestra primera parte y damos paso a la siguiente. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Abrimos la sección de debate con las definiciones que nos hemos traído de la sección anterior. Ya hemos dicho que el compliance es un protocolo de prevención de delitos para personas jurídicas y ahora que al cambiar la ley sabemos que pueden cometerlos, pero ¿a qué viene este cambio en el Código Penal, Tere? ¿Por qué pasó esto? Pues el origen de este cambio es la creciente necesidad de fomentar la ética empresarial a través de un órgano de administración comprometido con la causa y del establecimiento de unos procedimientos de gestión internos sustentados en valores concretos, confiables, pero sobre todo conocidos a todos los niveles de la empresa. Esta cuestión, por desgracia, la hemos aprendido a base de escándalos financieros y de corrupción. El camino comienza en Estados Unidos con el afloramiento de casos de corrupción durante los años 70 y 80, donde no solo queda patente una absoluta falta de ética, sino que también quedan patentes las dificultades a las que se enfrenta el sistema a la hora de aplicar leyes penales, como por ejemplo investigaciones complejas que implican a otros países, procedimientos judiciales largos, falta de trazabilidad y de evidencias para condenar a los líderes de esas empresas. Como sabemos, este relato tiene su correspondencia en España, con casos que siguen presentes en nuestro imaginario colectivo, como las intoxicaciones masivas por el aceite de colza, el escándalo de Rumasa o la trama de corrupción empresarial del caso Banesto. Posteriormente, volvemos a Estados Unidos con casos como Enron y Lehman Brothers y después la crisis financiera global de 2008 ponen en evidencia también la necesidad de imponer controles mucho más estrictos que protejan a los consumidores y al mercado en general y que además doten al tejido empresarial de ciertos valores como la transparencia y la confianza. Vale, la motivación está clara. Hacía falta endurecer la ley para luchar contra todos estos escándalos, pero supongo que pese a todo hay muchas personas que les sigue siendo difícil entender que las empresas no pueden cometer un asesinato ni ir a la cárcel. ¿Qué es esto de responsable penal? Sí, la verdad que de momento es un concepto que está sobrevolándonos, pero aterrizará en algún momento. Al fin y al cabo, pues un delito es una acción que resulta contraria a lo establecido por la legislación penal. Y está claro que esta acción siempre va a ser llevada a cabo por una persona, ¿no? O por varias personas físicas. Por ejemplo, cuando una empresa expide un certificado falso de asistencia a una charla, quien en última instancia redacta y firma ese documento es una persona física, un individuo, aunque después lo haga en nombre de la empresa. Está claro. Detrás de una acción siempre hay una persona. Así ¿Y cómo se pasa eso a la empresa? La empresa es responsable penalmente de esos delitos que se realizan en su nombre o por las que reciba un beneficio. Este beneficio puede ser percibir una cantidad de dinero en efectivo, que es a lo que todos nos suena. Sin embargo, también puede ser un beneficio para la empresa, por ejemplo, evitar una inspección o la condonación de una deuda,
el acceso a cierta información de interés. La casuística puede ser muy variada. Vale, o sea que tenemos un acto delictivo que permite a una empresa beneficiarse. Me viene a la cabeza, fíjate, que hemos oído algunas veces en sentencias de ser partícipe a título lucrativo. ¿Esto tiene algo que ver con esto? Tenía que ver, digamos, antes de esta reforma del Código Penal, porque se refiere a exigir responsabilidad a quien se aprovecha de un resultado económico por un delito cometido por otra persona. Pero es que a partir de 2010, quien comete realmente el delito por falta de control es la empresa, con lo cual sí tiene relación, pero no es lo mismo. ¿Y de qué delitos entonces pueden ser responsables penalmente las empresas? Porque claro, como hemos dicho, asesinato no puede ser. ¿Qué puede ser? No, desde luego, asesinato nada. Las empresas solamente pueden ser responsables penalmente de determinados delitos, 37 en concreto. Por ejemplo, pueden ser responsables de delitos contra la hacienda pública, la seguridad social, los delitos relativos a la propiedad industrial o la revelación de secretos. Para verlo más claro, he traído un par de ejemplos. Supongamos que en la empresa existe un departamento informático y una persona de ese departamento hackea el sistema informático de la competencia para acceder pues, a su listado de clientes, a la facturación, a otros datos importantes de la empresa, el know-how, pues con la intención después de entregarlo a la empresa y utilizarlos. Bueno, pues la empresa se estaría enfrentando, por ejemplo, primero a daños informáticos, por supuesto, por entrar en los sistemas informáticos de una empresa contraria, y descubrimiento de secretos empresariales por utilizar después esa información en su favor. Vaya. Y entonces, que la empresa ya sea responsable, ¿quita que la persona física que lo haya hecho vaya a poder ser juzgada por ello? Por supuesto que no. La empresa seguirá un procedimiento y la persona que lo haya cometido realmente, para empezar, probablemente la empresa intentará eximirse de esa responsabilidad diciendo que ha ido por su cuenta y riesgo. Claro, habrá que ver hasta qué punto llega la responsabilidad de cada uno. Lo mismo que en cualquier delito podemos tener autor, colaborador, cómplice, que actúan juntos pues para cometerlo. Con todo esto, a quien piense que igual desde el compliance penal es una moda, pues ¿qué le decimos? Pues que no es una moda, que ha venido a quedarse. Hay que tener en cuenta que todo lo que hemos comentado está ya escrito en el Código Penal. Desde el año 2010 las empresas pueden ser responsables penalmente y la única manera de eximir o atenuar esta responsabilidad es implantando un sistema de compliance. Esto es un hecho. Las grandes empresas ya tienen implantados estos sistemas, sobre todo pues aquellas que tienen su sede o provienen de un mundo anglosajón, y además están empezando a exigírselo a otras empresas que son pues, sus clientes o proveedores. Y estas empresas pues son mucho más pequeñas y con menos recursos. Así pues las pymes ya están empezando a interesarse por este tema. Sin embargo, de momento, por supuesto, el principal reclamo para la implantación es lo que decimos, eximirse o atenuar esa responsabilidad penal. De todas formas, a mí me gustaría pensar que cuando esto deje de ser una moda, como parece que tú dices que es, me gustaría pensar que este reclamo vendrá sustentado por un deseo verdadero de fomentar la ética empresarial y promover el buen hacer dentro de la empresa. La verdad es que sí, la verdad es que eso sería lo que pasase lo mismo que con la prevención de riesgos laborales en su momento, o con la adaptación a la LOPD, que al principio nadie se la tomaba en serio hasta que poco a poco pues van saliendo sentencias, se va sancionando a personas y entonces es cuando pues todos echan a correr. Hacemos el dicho de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, pero incluso con eso vemos que hay cierto desconocimiento, incluso en algunos casos yo diría que cierta resistencia al cambio, ¿no es así, Tere? Así es, cambiar siempre se nos ha dado mal y además hay que tener en cuenta que es un tema relativamente nuevo y que el ámbito penal es muy lento, por lo que todavía no existen sentencias sobre estos temas. Por otro lado, queda muchísimo recorrido por andar, porque siempre surgen nuevas obligaciones o nuevas situaciones a las que hay que adaptarse. No hablo solo de cambios normativos, sino también pues, de traslados de sede social a otra comunidad autónoma o país, o la ampliación del objeto social. Como veis, es un campo en constante evolución. Además, el sistema se tiene que revisar periódicamente y también adecuarlo si se encuentra que existe un fallo, a pesar de tenerlo implantado. Y con ello ya ves que se comete el delito, ¿verdad? En el sí. seno de la empresa. Pues muchas gracias, Tere, por explicarnos tan maravillosamente bien en este debate y vamos a dar paso ya a nuestra tercera parte. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelau.com
También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @Basquelau. Pasamos ya a nuestra tercera parte, el consultorio legal. Vamos ahora con las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes, nuestros clientes, y que nos va a ayudar a responder nuestra compañera Tere. Nos preguntan en primer lugar: quiero implantar un programa de compliance penal en mi empresa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo primero de todo es leer el estándar internacional ISO 19600 o contratar a alguien que lo haya leído. Este estándar internacional ha sido publicado como una guía de referencia internacional para dotar a las empresas de un sistema de compliance eficaz con el que evitar los riesgos de incumplimiento legal. Hablo de incumplimiento legal en general, pero bueno, es aplicable porque todas las ISO explican muy bien cómo implantar estos sistemas. Concretando un poco más, será necesario identificar y analizar las áreas de riesgo de la empresa. Es decir, una constructora va a estar mucho más expuesta a delitos de medio ambiente que no a delitos de, de protección de datos. Implantar mecanismos internos de control de los procesos de toma de decisiones y ejecución de las mismas. ¿Quién puede hacer qué dentro de la empresa? Nombrar a una persona de referencia en el sistema de cumplimiento. Crear un canal de denuncias, muy importante, y una cosa que nosotros no estamos para nada acostumbrados. Siempre es el chivato de la empresa. Bueno, pues aquí se potencia que se haga eso, que se diga en qué falla la empresa o cualquier delito que se haya visto o cualquier infracción. Establecer un sistema disciplinario, una correspondencia, ¿no? Si cometes un delito, ha habido una infracción dentro de la empresa, que se vea que hay consecuencias. Actualizar y revisar continuamente el sistema, como hemos dicho anteriormente, y fomentar una cultura de cumplimiento dentro del equipo de trabajo. Y luego, muy importante, los programas de compliance penal, esta vez sí que digo penal, son certificables a través de la norma UNE 19601. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. Mi empresa ya tiene un código ético y otros protocolos de actuación. ¿Estoy cubierto? Bueno, depende. ¿Se cumple este código ético? ¿Es conocido a todos los niveles de la empresa? ¿Está desarrollado? ¿Existen protocolos específicos? De momento, como ya hemos dicho, existe muy poca jurisprudencia al respecto. Pero para que exista una exoneración o atenuación de la responsabilidad penal, tiene que demostrarse que no es un fake compliance, o sea, que no es simplemente papel, sino que realmente funciona, que es eficaz y que se mantiene actualizado y que es conocido por el resto de la plantilla. Sí, creo que fake compliance se entiende bastante bien. Ponnos un ejemplo, Tere. Bueno, pues sí que existe, por ejemplo, una sentencia en la que se discute si el despido de una persona trabajadora es o no improcedente. No tiene mucho que ver con penal, pero es un ejemplo claro que queda bastante claro todo lo que quiero decir. Entonces, la empresa alegaba que la persona despedida no cumplía con el código ético de la empresa, pero esta persona consiguió demostrar que este código ético no era conocido ni respetado por nadie dentro de la empresa, ni por el órgano de administración ni por el resto de compañeros. Entonces, el despido se consideró improcedente. Pues mira, al hilo de esto, nos pregunta también una persona que dice trabajadora que hasta qué punto le afecta el compliance penal que haya aprobado, la terminología a veces, que haya aprobado su empresa. Nos dice, ¿ese compliance es algo necesario para mi trabajo? Necesario en tanto en cuanto tienes que seguirlo para no tener problemas dentro de la empresa, pero también para protegerte, porque se establecen una serie de pautas que si tú las sigues a rajatabla, en ningún momento vas a ser tú esa persona que después van a investigar por haber cometido el delito. Tú has seguido una serie de pautas que te han venido marcadas desde arriba y tú vas a estar cubierto en ese sentido. O sea que podríamos decir que el compliance protege a la empresa, pero también protege al trabajador o a los trabajadores de la empresa de ser responsables de esos delitos. Efectivamente, pero a quien más protege es al órgano de administración, porque en última instancia van a ser ellos los responsables. Ajá. Pues nada, recordad que si queréis, resto de los oyentes, nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues pasamos ya a la despedida.
hasta aquí llegamos este testigo de encargo, hoy con una voz nueva de acompañamiento, que esperamos que no sea la única vez. Muchas gracias, Tere, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Borja. Y por supuesto, gracias a nuestros oyentes. Ya sabéis que para contactar con nosotros, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, tenéis nuestra web, www.basquelao.com, también nuestras redes sociales. Seguidnos para estar al tanto de nuestras novedades y esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa. Agur.